básicas, neuroendocrino, regulaciones y neuro, 3 columnas. Entonces ustedes cuando entran, y todos van a tener un número, todos los temas. Como hacer, vimos ahora, qué sé yo, estrés, distrés, conductas innatas, todo lo que digo, todo lo que digo, sistema modulatorio difuso, sueño, de conciencia, todo lo que digo, viendo así, tip nomás, ¿sí? Regulación de la presión arterial, corto plazo, ¿vale? Entonces sacan, y en el primer columna estaría regulación del volumen celular, ¿se entiende? Los temitas, en la otra podría estar volumen glomerular, ¿sí? Temas. Entonces ustedes vienen, como vamos a tener el conectador vamos a gastar, puede ser sus propios números nuestros. Entonces sacan 3 números, uno de cada columna, y esos son los 3 que nos quedan. ¿Sí? Por eso lo que ahora vamos a subir son las columnas, para que ustedes sepan cuáles son los temas que están, y en el momento que vienen sacan uno de cada columna. Esa sería la forma. Pero lo que sí, le vamos a poner un gran párrafo que lo tienen puesto hace mucho, pero no le dan bola, se los vamos a volver a poner, que cada tema tienen que poder expresar y relacionar las cosas que se vieron los teóricos, los trabajos prácticos, los laboratorios, ¿sí? Ustedes van a decir, les toca hormona antidiurética. Tengo que hablar de hormona antidiurética. ¿Sí? Entonces, y hay cosas que se hicieron en el trabajo práctico que tienen relación con la hormona antidiurética, ¿sí? Como el problema de concentración y dilución de orina. O sea que es factible que si no lo dicen, se lo preguntemos, ¿sí? Entonces, traten de, para cada tema, ir correlacionando. Nosotros le vamos a poner, para que cuando vayan estudiando, vayan de cada tema correlacionando las distintas cosas, ¿sí? Bien. La segunda cosa. Hoy vamos a ver la parte de estrés con la parte de muy por encima, porque es muy profundo, porque lo dejamos para el resto de la carrera, no aprendan, no más, pero no importa. La relación entre sistema endocrino, sistema inmune, sistema nervioso, ¿sí? O sea, 4 o 5 cosas las más importantes que tienen que tener en cuenta. Altura, ¿sí? Regulación de la presión. Se los digo porque ustedes si no vuelven entran en colegio. Vamos a subir los teóricos, ¿sí? Pero yo sé que el viernes, el plan es algo el viernes, la que el lunes es como que... Así que si los vamos a subir los teóricos, si los vamos a subir el lunes también, cosa que no entren en pánico de que lo tengo que tirar, entonces, es hasta hoy. Pero les vamos a subir los teóricos, les vamos a dar una consulta especial para eso, porque sí son temas de examen final. Entonces era como para aclararles todo. Entonces, todas esas cosas van a aparecer el lunes recién, para que no entren en pánico. Le vamos a subir las materias y les ponemos horario de consulta después de parcial para que cuando vayan preparando los temas puedan venir. Bien, entonces, vamos a seguir con la clase pasada. Porque no sé si quieren apagar estas dos, no sé, para que se vea mejor. Si tienen, no sé cuál es. O apaguen todas. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos estado hablando de esto? Que el estrés entonces es la respuesta fisiológica ante una demanda externa, físico-química, psicosocial, que pasa a ser una parte intrínseca de la vida del individuo. ¿Por qué? Porque estamos constantemente dando ese tipo de respuestas, ¿sí? Por eso hablamos que es adaptativas, porque da un cierto tipo de protección ante ese estímulo estresor, da una respuesta rápida de corta duración. Por eso en general, cuando lo vemos en función del tiempo, cuando aparece el estresor, tiene un pico esa respuesta, con todas las acciones que estuvimos viendo en la clase pasada, y comienza a declinar. Obviamente que las principales respuestas que tuvimos, ¿se acuerdan que eran las respuestas autonómicas, endócrinas y conductuales? Algunas de esas respuestas conductuales las vamos
van a orientar a que a anular la respuesta o tratar de disminuir el estímulo estresor. Sobre todo vamos a hablar de los inesperados, porque también hablamos de, ¿se acuerdan que una parte de cognitiva, sobre todo cuando había estrés de la psicosocial, pasaba, ¿se acuerdan?, por la valoración de ese estímulo estresor y las estrategias de afrontamiento. Cuando hablamos de estímulos inesperados, ¿sí?, justamente estamos hablando de los imprevisibles versus los previsibles, porque si tenemos una estrategia de afrontamiento, ¿sí?, que es cognitiva, quiere decir que ya estuvimos confrontados con eso, ya lo evaluamos, ya lo valoramos en otra situación y tenemos la capacidad de poder reelaborar la situación a nivel cognitivo. Pero por eso hablamos de estímulos imprevisibles, ¿sí? Estímulos imprevisibles no estamos hablando de que son agudos o crónicos, o sea, corto plazo que está presente, sino de aparición imprevisible. Por eso hablamos justamente de estímulos o expresores que son básicamente emocionales, que entonces pueden ir al cortisol. ¿Se acuerdan cuando ese estímulo era muy brusco, de rápida aparición, y ahora lo tenemos inesperado? Puede ir a la amígdala directamente. Y por lo tanto vamos a tener que, obviamente va a dar la respuesta endocrina, ya sabemos, ¿sí?, pero también va a llevar la información a la sustancia hiperioconductal, integrada después de la amígdala, que se acuerdan que en ese lugar se daba la integración realmente de las neuronas diferentes de la expresión de la conducta, ¿sí?, acá, ¿tá?, con la integración de la amígdala y el hipotálamo. Por eso hablamos de los núcleos motores vegetativos y esqueléticos. Cuando hablamos de esto también estamos hablando que el humano va a ser la expresión de la emoción que da ese estímulo. Entonces fíjense que volvemos a... Por eso hablamos de núcleos motores vegetativos o esqueléticos. ¿Cuáles van a ser esas respuestas? ¿Se acuerdan? La básica, que la que siempre hablamos, lucha o huida. Obviamente que siempre intenta hacer frente al estresor, ya sea porque lo confrontamos, ¿sí?, o porque huimos de él. Y la respuesta siempre está mediada por noradrenalina y adrenalina, ¿sí?, siempre. Ahora, fíjense que acá tenemos otra respuesta, ¿sí? ¿Cuál es? Una conducta de inhibición. ¿Se acuerdan que era el freezing? Parálisis mediada por acetilcolina. En esos núcleos de la sustancia hiperioconductal, la sustancia que media es acetilcolina, aminoácidos inhibitorios, pero la activación continua del cortisol. No quiere decir que no haya respuesta a través del eje, pero la conducta motora es la parálisis. ¿Se entiende la diferencia? Justamente responde a eso. Y acá tenemos entonces las dos vías más importantes, ¿sí? Dijimos entonces, a través de la amígdala principalmente se da la respuesta de lucha-huida, de integración a nivel de los ganglios simpáticos y alta liberación de adrenalina. Y ahí ustedes saben todos los efectos de la adrenalina sobre todos los órganos y sistemas. ¿Ah? Todos. Desde el corazón, entonces si en el corazón, ¿qué pasa? Se libera adrenalina, actúa sobre este subtipo de receptores. Está uno, ¿no? Sinusal, entonces bueno, pueden dibujar, a ver, ¿cómo es el potencial de acción de no sinusal? Cuando actúa la adrenalina sobre él, ¿se entiende? ¿Ah? Y sobre el músculo, ¿cómo es? ¿Qué pasa? ¿Ah? Entonces siempre podemos ir, después qué va a pasar a nivel respiratorio, pero a nivel respiratorio ¿sobre qué subtipo de receptores? Y sobre los vasos, ¿cómo es en los vasos? ¿Sí? ¿Es accionando? ¿Se entiende? O sea que de ahí podemos, de ahí dice adrenalina, podemos ir a todos lados. ¿Ah? Y obviamente que cuando tenemos la otra respuesta, que es más integrada a nivel hipocámpico, activa mayormente el eje y se liberan los corticoides como una respuesta principal. Por eso hablamos de que existen más o menos patrones más o menos fijos. ¿Se acuerdan? Leemos a la segunda o tercera diapositiva del tipo que dijo, no todos los estresores generan la misma respuesta, ¿sí? Por eso hablamos, pero más o menos hay algunos patrones fijos. Por eso decimos,
Cuando son percibidos como desafiantes alarmantes, principalmente aumentan las catecolaminas séricas, ¿sí? Sin mayor cambio en cortisol y prolactina. Y acá apareció otro, prolactina, ¿sí? Sumándole mediadores. Cuando se perciben como arrolladores, o sea, que va a generar conductas de sometimiento, fíjense que aumenta marcadamente la prolactina y el cortisol, pero no tanto las catecolaminas. O sea que ya hay dos patrones. Si vamos a confrontar, hay mucha adrenalina circulando. Si el estímulo que no era esperado se visualiza como que no vamos a poder sobreponernos, aumenta mucho la liberación de cortisol y prolactina. También, ¿se acuerdan que también vamos linkeando con cosas que vimos antes? No es solamente el cortisol, la adrenalina, ¿sí? Sino también la hormona liberadora de cortisol, la CRH. ¿Se acuerdan que al principio ya le habíamos dado una flechita que decía conductas, ¿sí? Cuando estaba ahí, después iba a todo lo que era el eje, hipotálamo hipófisis adrenal, y también estimulaba el locus ceruleus, ¿sí? O sea que hacía todo. ¿De qué forma participa? ¿Sí? A través de dos subtipos de receptores. Y fíjense que el subtipo 1 participa principalmente en todos los que son, o sea, hay receptores tipo 1 de CRH en todo el sistema límbico, y fíjense que media y en los sistemas de atención, o sea, locus ceruleus, por ejemplo, y media la atención, el aprendizaje y la memoria ligados a esos estímulos de estrés. Y también hay subtipos de tipo 2, que están en hipotálamo y que media las conductas o los cambios en la ingesta relacionados con el estrés. ¿Ah? Y a su vez, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Estos dos subtipos de receptores son moduladas su acción, o sea, aumentada o disminuida, por otros péptidos que se llaman urocortinas. ¿Se acuerdan que le habíamos dicho? Y ellos son los que van a mediar estas dos principales funciones, porque se liberan en las vías nerviosas también, y fíjense que, pero son moduladores. ¿Cómo se dan cuenta que son moduladores? Porque, ¿qué tienen acá? En este caso, ¿ves que tenemos los dos, modulador alostérico? Ya vamos a ver otro ejemplo de modulación alostérica. O sea que está el neurotransmisor, ¿sí? Y llega la urocortina y modifica la acción que está haciendo el neurotransmisor, en este caso hormona, neurohormona, sobre el receptor. Y acá, fíjense, que actúan directamente, no son alostéricos, porque ellos pueden activar al receptor. ¿Se entiende la diferencia? En uno solo modulan la acción del mensajero que actúa sobre ese receptor, y en el otro se unen al receptor, ya sea como agonistas o antagonistas. Y así, de esa forma, van a generar distintas, fíjense, en este caso que hablábamos de la atención, maneja los niveles de atención, ¿sí? Y la actividad que puede llegar a la depresión, por ejemplo. Y en este caso, aumenta los niveles de estas urocortinas sobre la acción de CRP2, tiene efectos antidepresivos. ¿Se tienen? Por eso están haciendo un montón de fármacos. Bien. Hay otro tipo de conductas, ¿sí? Vimos la lucha, huida, el freezing, y hay otro tipo de conductas que son las conductas sustitutivas, ¿sí? Que se definen como que disminuyen la activación fisiológica sin enfrentar el problema, y están mediadas por un neuropéptido que es alfa-MSH. O sea que es un cambio conductual que fíjense, un cambio de adrenalina, ni noradrenalina, ni cortisol, ni CRH, sino que es un péptido. Aquí llamamos conductas sustitutivas. Son unas conductas o conductas de desplazamiento, ya se las nombré hace mucho, ¿sí? Y ahora justamente que se dan en situaciones de estrés. Cuando hablamos de alfa-MSH, ¿ustedes qué tienen acá? Saben que viene de la propia melanocortina. La propia melanocortina, que es la preprohormona, se va a clivar en los distintos tipos celulares a distintos productos dependiendo la
peptidasa, el tipo de endopeptidasa que clive y que corte, que es distinto en hipófisis que en las neuronas que forman parte del sistema melanotropinérgico en el cerebro. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? O sea que va a dar productos distintos. Acá muestran los productos del sistema nervioso central, no de la hipófisis. O sea, MSH no es producida en hipófisis, ¿entiendes? Porque las enzimas que cortan la PONC no son las mismas que están en el sistema nervioso central en las vías melanotropinérgicas, donde ahí sí da alfa-MSH, que son las que ustedes ya la vieron en la regulación en ingesta, neuronas que producen alfa-MSH, otras que producen MSH, o sea, bien que vamos y volvemos. ¿Sí? Y hay otras neuronas que se clivan a beta-endorfina. ¿Sí? O sea que a nivel de circuitos centrales, la producción es alfa-MSH y beta-endorfina, y en hipófisis es ACTH. ¿Está claro eso? Bien. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, alfa-MSH va a ser la que va a modular esta respuesta de desplazamiento y la memoria asociada al estrés que las produjo. Y obviamente, beta-endorfina modula el dolor. Ahora, alfa-MSH, las vías esas melanotropinérgicas, ¿sí?, van a llegar al área tegmental ventral. Y van a llegar a núcleo accumbens. ¿A qué les suena? ¿Ah? Sí, ¿y qué regulan esas dos? Es la interacción entre el sistema dopaminérgico difuso, sobre todo del área tegmental ventral, y el núcleo accumbens. ¿Qué tipo de conducta? Recompensa. Sí, motivación, recompensa, y que puede generar conductas adictivas. ¿Tá? ¿Cuál es la importancia evolutiva de esto? Para que ustedes vean de dónde hay MSH. Ustedes la única vez que hablaron de MSH se relacionaba con la piel, porque es un hormona melanocito estimulante, como la MSH, melanocito concentrante, que regula principalmente y tiene que ver con la defensa del organismo en los anfibios con el mimetismo. ¿Sí? Es la que regula, y en los mamíferos con las conductas de desplazamiento. El típico ejemplo de conducta de desplazamiento, que siempre les digo, es cuando ustedes ven a un mamífero plena lucha, macho alfa, siempre los machos que quieren reemplazar al alfa en época de apareamiento, confronta, que ahí ven las dos respuestas: lucha, huida o conducta de desplazamiento. ¿Cuál es la conducta de desplazamiento? La conducta de aseo sin sentido, le llaman, o conducta de aseo excesivo. O sea, de repente confrontó con el macho alfa y se dio, pues, no iba a ganarle nunca. Ni lo confrontó, no, o sea, no luchó, no huyó, conducta de desplazamiento. Ustedes dirán, ¿esas conductas de desplazamiento cómo se dan en humanos? ¿Cómo fueron observadas? Sí, son observadas. No saben cómo las observamos en ustedes en los exámenes. Son conductas de desplazamiento del estrés. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Y son conductas que se relacionan con el aseo y con el bostezo. O sea, conducta de aseo quiere decir la gente que empieza a hacer esto. Ya es la otra foto que les puse ahí, bueno, ahora se la voy a mostrar, ¿sí? Que bosteza, que se estira, son todas, ¿qué pasa? Se está liberando alfa-MSH sobre esas vías, ¿sí? Y hace que se expresen estas conductas que la persona no se da cuenta que las está expresando, ¿se entiende? ¿Sí? Y entonces principalmente, síndrome de estiramiento y bostezo, conducta de aseo excesivo, obviamente por eso son vestigios adaptativos de esas conductas básicas de mamíferos que expresamos, ¿sí? Y son pero ustedes, si se ponen a observar, o sea, ahora ya pueden ver, si vuelven a repasar el de emociones, pueden ver si le están mintiendo o no le están mintiendo. Y pueden ver si encima están estresados o no están estresados, si son observadores, ¿tá? Y saben los fundamentos fisiológicos, ¿tá? Bien. Otros mediadores del estrés, ¿tá? ¿Cuáles tenemos? Entonces volvemos, repetimos los mismos. Vimos estos, ¿sí? Catecolaminas, beta-endorfina, cortisol, alfa-MSH, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya hablamos la clase pasada de la relación con insulina? Siempre que haya demandas metabólicas relacionadas con el estrés, la misma adrenalina que se libera está inhibiendo las células beta para que se
inhiba la liberación de insulina. ¿Y qué le sumamos acá? La prolactina, pero a su vez disminuye la liberación de GnRH y LH. Y eso conlleva a que disminuyan los niveles de progesterona y estradiol. Obviamente que hay otras hormonas, ya después las vamos a volver a relacionar de esas, porque en un estrés agudo no tiene importancia. La importancia de esos cambios en el estrés crónico. ¿Sí? Pero sí, por ejemplo, hormonas liberadas en estrés agudo, en estas respuestas más rápidas, hormona de crecimiento. Acá tenemos otro patrón distinto. ¿Por qué? Principalmente liberada durante el ejercicio o la hipoglucemia. ¿Sí? Esas son las dos situaciones en las que uno observa que hay aumento de la liberación de GH. Obviamente relacionada con ¿qué? Con movilización de depósitos grasos y preserva que la glucemia, ¿tá? Sobre todo, y también en situaciones de ayuno, ¿no? Que es otra situación de estrés. Tiroxina. Sabemos que a través de sus mecanismos de acción, cuando aumenta, ¿qué hace? Desacopla la UPC1. Entonces, ¿qué hace? Para producir la misma cantidad de ATP, genera más calor porque está desacoplada a nivel mitocondrial. ¿Sí? Por lo tanto, cuando estamos en un estrés, sometidos a un estrés debido al frío, aumenta la liberación de hormonas tiroideas. ¿Y la consecuencia cuál es? El aumento de la producción de calor. Y la prolactina, cuando aumenta, induce a ovulación y amenorrea. Y aumenta la tasa de crecimiento del tejido linfóide. O sea que acá tenemos, ya, si pensamos, o sea, si ustedes ahora lo vamos a ver de nuevo, pero si ustedes lo piensan a largo plazo, estas inhibiciones del eje reproductor y encima aumento de dopamina, de prolactina, ¿sí? Las dos van a ser consecuencias directas sobre ¿qué? Sobre la disminución de la función reproductora, obviamente, durante las situaciones de estrés. GH, bueno, ahí esto me agregaba que aumenta en estos casos, ¿sí? Ejercicio, hipoglucemia, pero disminuye si estamos sometidos a un estrés emocional. Lo cual tiene sus consecuencias cuando ese estrés emocional es durante largo periodo y en los niños. Y ahí tenemos después la interrelación entre aumento de niveles de cortisol sostenidos, que inhibe la expresión de receptores de GH e inhibe la liberación de GH. Y ahí tenemos las consecuencias, y encima altera los niveles de estrógenos y testosterona, ¿sí? O sea que sí, el estrés de origen psicosocial en los niños tiene graves consecuencias en el crecimiento. Y acá tenemos este eje, que es el que más hemos estado hablando, pero ese eje está incompleto. Y ustedes ya saben por qué está incompleto. Porque si vuelven a corteza suprarrenal, saben que le falta algo. ¿Qué le pasa a ese eje? ¿Qué es DEA? Sí. Pero ustedes la estudiaron relacionado con qué? Bien, lo hubiéramos estudiado la glándula suprarrenal y relacionada principalmente con qué función. Díganlo cuando la escuchas. ¿Por qué? Porque es un precursor de ¿Y en qué etapa aumenta mucho su liberación? en la infancia. O sea, en La pubertad. La pubertad. Bien, claro, cuando la mamá en la pubertad, exactamente, ahí son los que dan los primeros caracteres sexuales secundarios. ¿Sí? Bien, ¿por qué le digo que tenemos que relacionarlo? ¿Por qué? Porque la activación del eje por estímulos de estrés libera tanto cortisol como dehidroepiandrostenediol. O cuando se sulfata, por eso aparece la S. La diferencia es química. Puede salir sin sulfatarse o sulfatada. O sea que el eje estimula la liberación de cortisol y ese ACTH también estimula que se sintetice DEA y que se liberen juntas de la corteza. Obviamente que se liberan juntas,
pero no de las mismas zonas. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Sintetizado por el estímulo de ACTH, que eso es importante, tiene un ritmo circadiano parecido al del cortisol, porque en el fondo el ritmo circadiano es el ACTH. Entonces, ¿sí? La sigue el cortisol y la sigue DEA. Son los esteroides que más se liberan desde la corteza suprarrenal. ¿Sí? O sea que nosotros siempre vamos a aldosterona, glucocorticoides, pero el que más cantidad se secreta es DEA. ¿De dónde? La zona reticulada, donde expresa, es la única zona que expresa este subtipo de citocromo, que sería el paso limitante para que se sintetice ella. Solamente está en esa zona reticulada. Obviamente, a medida que envejecemos, disminuye esa capa de zona reticulada, a medida que crecemos y envejecemos, va disminuyendo, o sea, en el ciclo vital va disminuyendo los niveles circulantes de DEA. O sea que sabemos que acá, o sea, ahora ya pueden explicar bien y agregarle una función más a la corteza suprarrenal. O sea, cuando hablan de corteza suprarrenal, pueden hablar de DEA. Cuando hablan de estrés, deben hablar de DEA. ¿Sí? Lo vamos a ver lo importante que es. Entonces, sabemos que disminuye a lo largo del ritmo horario y disminuye con la edad. En este gráfico están las dos cosas. Aumentada a la mañana, como el cortisol, y va disminuyendo a medida que traspasan las horas del día, y va disminuyendo, fíjense cómo cae la producción en personas mayores de 50 años. ¿Qué otra característica tiene? Que lo que mayor está circulando es la sulfatada, que tiene una vida media más larga, justamente porque está sulfatada y no se metaboliza tan fácilmente, y va unida a la albúmina, porque es un esteroide, ¿sí? O sea que el mecanismo de transporte a nivel sanguíneo es unido a la albúmina. Lo que sí es importante tener en cuenta que, así como ACTH, el eje es contrarregulado la retroalimentación negativa por los receptores GC de glucocorticoides, ¿se acuerdan? A nivel tanto de hipófisis, como hipotálamo, como sistema límbico. ¿Qué? Sí. DEA no participa en la retroalimentación, ¿sí? ¿Está claro? O sea, si bien es estimulado por ACTH, no participa en la regulación. Y fíjense que también tiene otros lugares de síntesis, si bien son mucho menor grado, que son las gónadas y el cerebro. Y acá tenemos otra definición importante. Así como recién definíamos, ¿se acuerdan que dijimos cuando en un receptor que está acoplado a su neurotransmisor o neurohormona original o hormona se pueden unir otras cosas que lo modifican alostéricamente? Justamente, acá tenemos que los esteroides, ¿sí? Este tipo de esteroides y otros esteroides tienen dos nombres, se pueden decir que son esteroides neuroactivos cuando se sintetizan en otra parte del organismo, atraviesan la barrera hematoencefálica y tienen acciones que en general son alostéricas sobre otros receptores o tienen receptores generalmente citoplasmáticos o nucleares. Y se llaman neuroesteroides cuando es formado de nuevo, principalmente a partir de pregnenolona, no de cortisol, sino más corta la síntesis, directamente al cerebro. Ese sería, una cosa es que se sintetice en otro lado que pueda llegar al cerebro y modificar la neurotransmisión cerebral, y otra cosa que se sintetice en el cerebro y que tenga absorción ahí. Y hablando de los sitios de acción de DEA, son de... ¿Sí? Vieron que también uno en general piensa en un solo mecanismo de acción a nivel celular y se han ido dando cuenta que los mensajeros químicos tienen múltiples mecanismos de acción a nivel celular. Y en este caso, siendo un esteroide, tiene acciones genómicas, o sea que se puede unir a receptores nucleares y actúa como facilitadores de la transcripción de muchas proteínas, principalmente donde están ubicados, fíjense, obviamente, características secundarias: testículos, cervix, aparato reproductor femenino, hígado, linfocitos, cerebro y nervios periféricos. O sea que tiene una amplia gama de funciones. Si vemos dónde están los receptores, sabemos que actúa a todos esos niveles. Y acá que tenemos membrana celular, o sea que además de tener
efectos genómicos por receptores directamente nucleares, tenemos receptores de membrana. O sea que tienen algunos efectos que, y fíjense que tiene muchos receptores, pero ninguno propio. ¿Ven? Actúa modulando alostéricamente otros subtipos de receptores. Fíjense, estos son receptores acoplados a proteína G, ¿sí? Y algunos otros que son canales iónicos, como el de NMDA. Acá tenemos otro canal iónico, que es el de GABA, factores de crecimiento, subtipos sigma, que son los que pueden estar acoplados a factores de crecimiento, igual que los tirosínquinas, o sea, actúa sobre muchos de ellos modulando su acción. Principalmente, ¿cuáles son? GABA neutraliza los efectos de GABA, porque cuando se une, cierra el canal GABA, no deja que entre cloro. Sobre los NMDA, ¿qué hace? Potencia las acciones de glutamato, ¿qué quiere decir? Que mantiene más tiempo abierto ese canal de calcio. Sobre receptores de factores de crecimiento, porque es un neurotrófico importante, un protector de la función cerebral. Receptores de superficie de las células endoteliales, o sea que va a tener efectos beneficiosos sobre el trofismo de las células endoteliales, por lo tanto el sistema cardiovascular. Y los receptores sigma son los que están acoplados a otros neuroesteroides y tienen un valioso efecto antidepresivo. Obviamente, entonces podemos ir viendo todos los efectos que tiene DEA, además del de generar en la pubertad, inicialmente, los caracteres sexuales secundarios. Fíjense que tenemos muchos a nivel cerebral, mediados principalmente por la producción de factores de crecimiento neuronal, porque modula también el flujo cerebral al modular la acción de las células endoteliales, y también efectos sobre la plasticidad neuronal, porque regula la poda sináptica. ¿Qué tiene? Efectos a nivel cardiovascular, vasodilatadores y anti-arterioscleróticos, o sea que es protector del sistema cardiovascular. Tiene funciones que tienen que ver con el metabolismo, que disminuye los niveles de colesterol, triglicéridos. También, principalmente, ¿qué es? Cuando vamos viendo los efectos a nivel metabólico, vamos a ver que es antioxidante y anabólico, o sea que estimula el anabolismo. En la piel, ¿qué hace? Esto tiene que ver, ahí sí lo puedo relacionar con la parte puberal, porque tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Que fíjense qué hace, control de crecimiento piloso y secreción seborreica, que es muy característico de la pubertad, ¿sí? Y sobre el tejido óseo, aumenta la densidad ósea, o sea que es un protector del tejido óseo. Y sobre el sistema inmune, estimula la producción de interleuquina 2, sobre todo en linfocitos de Helper. Cuando ustedes ven todo esto en conjunto, entonces, obviamente, ¿qué hicieron? Lo sintetizaron, te lo venden, ¿sí? Así como venden GH, como la hormona de la juventud, desde hace más tiempo, ahora venden esto. Fíjense que lo venden como un complemento dietario, ¿sí? Y miren todo lo que hace el sistema nervioso central. Pero, no sé el precio, pero si ustedes van a alguna farmacia grande, lo van a encontrar. Es la segunda hormona de la juventud. Principalmente porque si ustedes suman y observan todos esos efectos y los contrastan con los de el cortisol, por eso sí se tiene un efecto antiglucocorticoideo que antagoniza o amortigua los efectos del cortisol durante el estrés. ¿Sí? O sea que los efectos deleterios, los que no deseamos que el cortisol se mantenga demasiado tiempo, son amortiguados por la liberación de LDA. ¿Se entiende el concepto? Bien, pero esto es un poquito más complicado. ¿Sí? Sería fantástico así, pastillita de DEA, pastillita de luz. Fantástico, pero no fantástico. Bien, entonces, cuando el estrés es principalmente físico, como un ejercicio, principalmente aeróbico, se estimula la secreción del DEA junto con el cortisol. Eso que nos está diciendo, que es bueno hacer ejercicio aeróbico por un montón de razones. O
Si ahora ya le pueden agregar pregunta. Ejercicio aeróbico. Ah, sí, sí. ¿Se lo recomendaría a un paciente con diabetes? Sí. Ah, bueno, ¿por qué? Explícame los fundamentos fisiológicos. ¿Sí? Y dentro de esos fundamentos fisiológicos está esto. Porque si el paciente con diabetes tipo 2 posiblemente está relacionado con un síndrome metabólico, que posiblemente se deba a un aumento del nivel de cortisol. ¿Se entiende? Entonces, porque si haces el ejercicio, además de estimular el switch entre el metabolismo glucídico y lipídico, ese, y que favorece que ingrese, sobre todo aeróbico, no salgas a correr una maratón. No sirve, porque vas a estar consumiendo ese brazo. Camina despacito, que favorece el ingreso de glucosa a la célula muscular, ¿se entiende? Que son todos fundamentos fisiológicos eso. ¿Ah? A su vez, ¿qué te favorece eso? Que estimulas, si bien estimulas el cortisol, también estimulas la liberación de DEA. Y te antagonizan los efectos. Que te antagonizan el efecto del cortisol y te favorecen todo el resto. Si el estrés se prolonga, los niveles de DEA declinan, pero los de cortisol se mantienen. No me pregunten por qué, porque lo busqué y todavía nadie sabe a qué se deben. Pero lo que sí se sabe es que, fíjense que a medida que esto, sabemos que es una idealización de la curva, ¿se acuerdan del síndrome general de adaptación? ¿Sí? Fíjense, en esta fase aumentan los niveles de cortisol, si bien puede ir bajando, acá tenemos, fíjense qué pasa con la DEA. ¿Ven? Disminuye. ¿Sí? Los niveles de cortisol están altos, los de DEA están bajos. O sea, no van conjuntamente. En este tipo de estrés, que es un estrés más agudo, a lo largo del tiempo, sí se estimulan los dos. Y acá no, se estimula la versión de cortisol, pero no de DEA. Por lo tanto, en realidad, cuando se quiere observar el fenómeno de estos dos parámetros fisiológicos, se establece en realidad el efecto de la tasa cortisol-DEA más que el valor absoluto de cada uno de ellos. Porque cada situación va a ser distinta. Entonces lo que cambia es la tasa, la relación entre cortisol y DEA. Entonces, ¿qué decimos? Cuando el estrés es agudo, ¿sí? Esa tasa cortisol-DEA va a ser manejada principalmente por los niveles de DEA, que sabemos que se aumentan mucho. Pero si es un estrés o un efecto estresor que se mantiene más en el tiempo, o que estamos respondiendo mal a ese estresor, que lo mantenemos en el tiempo, fíjense qué pasa. Aumenta mucho la cantidad de cortisol, disminuye la de DEA, por eso esta relación, que podemos decir 1 a 1 de secreción, cambia totalmente. Entonces los efectos se deben a tanto al aumento del cortisol como a los descensos del DEA, que es el que hace los efectos protectores. ¿Se entiende el concepto? Bien, entonces, si volvemos a la idea de que podemos pasar por distintos estados, fíjense que acá que tenemos niveles de cortisol basales, pero altos de DEA. O sea que, si pensamos en la tasa cortisol-DEA, es menor, porque el DEA está más alto. ¿Se entiende? Acá, ¿qué pasa? Comenzamos un estado de alarma básico. El normal aumentan tanto el cortisol como el DEA. Se mantiene ahora una relación. Pero, fíjense qué pasa cuando estamos entrando en esa etapa de agotamiento. Vimos, los niveles de cortisol son muy altos y los de DEA bajaron de los basales. Y de repente, cuando estamos ya en la etapa de agotamiento total, tanto el cortisol como el DEA bajan. Por eso es importante tener en cuenta que es una relación entre los niveles de cortisol que se liberan y los niveles de DEA. Bajo cociente, cortisol-DEA tiene un efecto amortiguador sobre el estrés. ¿Sí? Esto es lo que deberíamos aspirar a conservar, aumentando los niveles de DEA que producimos. Y el alto cociente cortisol-DEA, que quiere decir que el cortisol aumentó mucho, que el DEA bajó, se puede dar bajo condiciones de hambruna excesiva, de largas enfermedades, fíjense, cirugías, vejez, porque en la vejez ya sabemos que normalmente disminuye el DEA, por eso el cociente siempre va a ser alto, y puede llevar a problemas de cuando observan en las personas, no saben cómo, ¿se entiende? Pero sí ya se estudió que
Cuando ese cociente es alto, los niveles de DEA bajaron mucho, los de cortisol se mantienen altos, hay alto riesgo de sufrir ansiedad y depresión. ¿Okay? Fíjense que hay un montón de cosas que se van dando en la vejez, pero con un declive natural de los niveles de DEA, de la producción de DEA, simplemente porque va perdiendo funcionalidad de la capa reticular. Ahora, eso también lo podemos relacionar con, ¿se acuerdan lo que vimos de los niveles, luego a repetirlo, los niveles de los niveles de atención, ¿sí? Con los niveles de performance? Obviamente que esos niveles de arousal o de atención tienen que ver con el estrés también, ¿sí? Entonces, podemos traducir eso en distintos grados de estrés, ¿no? Tenemos estrés grado 1, ansiedad leve fisiológica. Todos estamos en un cierto nivel de ansiedad por distintos eventos, la cosa que son eventos cortos, ¿sí? Que ayudan a mejorar y mantener el rendimiento. Nivel grado 2, la ansiedad causa angustia. O sea que tenemos que empezar a practicar, ¿qué cosa? Las estrategias de coping, las estrategias de afrontamiento, ¿sí? Grado 3, sensación de frustración. ¿Por qué? Porque podemos haber aplicado varias estrategias de coping, pero no podemos modificar ese estresor, que es lo que nos causa ese estado de ansiedad. Y fíjense qué pasa, baja el rendimiento, estamos por acá, chicos, ¿sí? Va bajando el rendimiento, ¿sí? Y el de grado 4 es esto, emocionalmente exhausto, ¿sí? Fíjense que habla de anestesia emocional, ya no importa nada, ¿sí? O sea que finalmente todos pasamos por esos niveles de estrés, ¿sí? Pero ahora conociendo que ustedes pueden cognitivamente generar estrategias de afrontamiento, pueden mantenerse en los niveles 1 y 2, ¿sí? Para no llegar al 3 y 4. Los 3 y 4 no lo favorecen en su rendimiento cognitivo sobre todo, ¿sí? Porque 3 y 4, esa tasa cortisol-DEA es altísima, o sea, está muy alto el nivel de cortisol y muy bajo los niveles de DEA, ¿sí? Y eso es una forma de medir la resiliencia de los individuos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Volvemos a la primera diapositiva. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del origen de la calor de estrés? Que los físicos, ¿sí?, lo aplicaban a los materiales. Y una de las palabras que estudiaban en los materiales, ¿qué era? Jean Foucault en 1660. La resistencia a la deformación o strain. ¿Y la capacidad de qué? De volver al mismo lugar, que es la capacidad de los resortes. Cuando hablamos de resiliencia, definen procesos biológicos y psicológicos que encaminan a una adaptación, siempre pongo entre comillas la palabra adaptación, porque es la de uso más popular, pero no es la adecuada, porque estamos con... Adaptación lleva miles de millones de años, no sé si se entiende, ¿sí?, el concepto real. Por eso adaptación siempre lo vamos a tratar adaptación, ¿sí? Positiva dentro de un contexto de importante adversidad. Y esa capacidad de resiliencia que es propia, individual de cada uno, ¿sí? Fíjense principalmente qué factores tienen, ¿sí? La capacidad de afrontamiento, ¿ven? La capacidad de afrontamiento. Y por el otro lado que tenemos el peso que tiene la carga del nivel estresor. Y está pivoteado ¿por qué? Por la personalidad de cada uno. No pude encontrar una imagen, en la próxima es a la inversa, no se vayan a equivocar. Porque si acá que vemos, si aumentan el peso de esa capacidad de afrontamiento, tenemos mayor capacidad de resiliencia. ¿Ven? En cambio, si los agentes estresores sobrepasan esa capacidad de afrontamiento, vamos hacia el estrés. O sea, pasamos del 1 y 2 al 3 y 4. ¿Sí? Y químicamente, eso sería cuando hablamos de cuestiones de la mente y cognitivas. Químicamente, por eso digo acá, no se vayan a equivocar, cuando aumentan los niveles de DEA, ¿qué tenemos? Esa sensación, ¿saben cuándo lo ven? Cuando las personas tienen aumento de DEA tienen sensación de salud. Cuando hacen estudios cualitativos o cuantitativos, ¿sí? Cuando tienen aumentados los niveles de cortisol, tienen su construcción cognitiva es que se sienten enfermos. ¿Se entiende la cuestión? Entonces, cuando uno tiene esa sensación positiva, que está relacionado
con esa tasa cortisoldea, es mucho más posible que tenga capacidad de resiliencia, de superar esos problemas. Entonces, tenemos todas esas armas o herramientas, todos esos sistemas biológicos, psicológicos, cognitivos. Pero a veces las respuestas que se dan no son adaptativas. Por distintas razones esas respuestas pueden no ser adaptativas. O sea que ya no hablamos de estrés, hablamos de distrés, o que lo llamamos estrés crónico. Cuando esa respuesta, fíjense, o porque el estresor se mantiene en el tiempo, ¿sí? Entonces, se mantiene, ¿ven? Se da este tipo de respuesta. No declina rápidamente como en el otro sistema, sino que se mantiene en el tiempo, o porque el estrés existe, o porque tenemos una pérdida de la adaptación normal, una pérdida de esa respuesta normal por otras causas psicológicas o físicas. O la respuesta es ineficiente y se mantiene en el tiempo, o, ¿qué pasa? Hay una sobrecarga alostática, o sea, puede ser que la sumatoria de pequeñas, ¿sí? No es que hay un gran estresor que nos mantiene siempre la idea general, si nos vamos a la definición moderna de alostasis, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de sobrecarga alostática? ¿Qué sería? Cuando las pequeñas cargas que se van dando en función del tiempo sobrepasan las propiedades de hacerle frente. Por eso hablamos de la energía. Cuando sobrepasan la energía del organismo, es una sobrecarga alostática. Fíjense que no es que es un estresor, como lo imaginamos, un estresor que se mantiene en el tiempo. El perro ladrándome durante todos los días. No, ¿se entiende? Son el perro que veo todos los días. ¿Sí? Más la profe que la vemos lunes y viernes. Y pensar en el examen. Y que me peleé con mi novio. Y que no me alcanza la plata. Y que tengo que buscar trabajo. Y que perdí los mismos. Y que estoy harta de andar en el coco. ¿Se entiende? Todo eso son muchas cosas mantenidas en el tiempo. Genera en algún punto eso. Que es la sobrecarga alostática. ¿Sí? Y fíjense que eso tiene una consecuencia funcional importante. ¿Qué es más? Si ustedes buscan, tienen los kits para medir sobrecarga alostática. ¿Están? ¿Por qué? ¿Qué miden? Eso. ¿Sí? Fíjense que para medir hay algunos que vienen de la actividad del sistema nervioso simpático, del eje, ¿sí? Fíjense entonces que se mide. Cosas que ustedes ya vieron. ¿Qué miden? Sí. Cortisol urinario, DEA, te lo venden para medir cortisol salival. ¿Sí? ¿Qué más miden? Del metabolismo. ¿Qué son? Colesterol, ¿sí? O sea, todo el lipidograma, ¿sí? Y, ¿qué otra cosa? A nivel cardiovascular, los efectos a nivel de presión arterial. O sea que hacen un índice con todo esto y se puede indagar fisiológicamente en lo que puede estar, o sea, las consecuencias fisiológicas que tienden a la patología de esa sobrecarga alostática. O sea, esa respuesta que ya no es adaptativa. Sabemos que no es adaptativa porque cuando medimos esas cosas hay muchas de ellas. Está elevado el cortisol, está disminuida el DEA, está aumentada la presión arterial, hay una dislipemia. Todo eso nos está diciendo que estamos acá, en una respuesta no adaptativa. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Bien. Entonces ahí entramos a hablar del modelo de estrés crónico o distrés. ¿En qué se diferencia? Si acá tenemos el modelo de estrés agudo, la diferencia que tenemos acá, fíjense que está activado el eje, porque el estrés está siendo procesado cognitivamente, no está pudiendo ser afrontado, ¿sí? Las herramientas cognitivas y emocionales son sobrepasadas, se mantiene activado el eje, pero encima que se mantiene activado el eje, en realidad lo que está fallando, ¿qué es? La retroalimentación negativa. Porque
Porque teóricamente activamos el eje, cuando aumentan los niveles de cortisol, hay una retroalimentación negativa. No debería mantenerse los niveles elevados de cortisol si funciona adecuadamente la retroalimentación negativa. O sea que, justamente, lo que está pasando acá es que, por distintas razones, no las saben todavía, ¿sí? Hay niveles elevados de cortisol con concentraciones de CRH y ACTH elevadas. Obviamente CRH elevadas, porque el estímulo estresor está manteniendo elevados los niveles de CRH, ¿sí? Pero no, y encima no están pudiendo ser inhibidos por los niveles aumentados de cortisol. O sea que hay una hiperactividad del eje y hay dos cosas. O que esa sobrecarga alostática o ese estímulo constante, por la razón que fuera que lleva a esta situación, elevados niveles de cortisol mantenidos en el tiempo, puede ser que hay downregulation de los receptores de glucocorticoides a nivel central, por lo tanto, no hay retroalimentación negativa, o que se hace como una diferente estructura, principalmente donde, a nivel del sistema límbico, donde te vuelves más sensible a esos estímulos. Por lo tanto, mantenés activado esto. Pero sobre todo esto también tiene consecuencias en el sistema simpático. O sea que se acuerdan que nosotros habíamos visto que en el estrés agudo, después que se produce el estímulo, ¿sí?, se produce una activación rápida simpática que después vuelve y está por debajo del tono parasimpático, que es el freno parasimpático de todas las actividades. ¿Se acuerdan que se cruzaban? Fíjense acá, ¿qué pasa? Después, esto es lo nivel normal, ¿ven? Simpático, parasimpático, siempre el tono parasimpático por encima. Después del estímulo, obviamente, sabemos que cuando aparece el estímulo, hay una sobrecarga simpática, pero lo que pasa cuando se vuelve crónico, sobrecarga alostática, fíjense qué pasa. Nunca vuelve el tono parasimpático por encima del simpático. O sea que tenemos aumentado el tono simpático constantemente, y eso nos lleva a todas las consecuencias de un aumento del tono simpático, sobre la frecuencia cardíaca, sobre la vasoconstricción, ¿sí? Principalmente eso, por eso que medimos presión arterial, es la carga alostática, ¿se entiende? Pues estamos evaluando ese factor, principalmente. Si volvemos al cerebro, ¿por qué entonces se cambia algunas cuestiones del cerebro cuando tenemos experiencias amenazantes? Fíjense, acá tenemos, ¿esto qué es? Neuronas. Dendritas, espinas neuronales. ¿Ven acá? Espinas dendríticas. Fíjense qué pasa, y acá se lo marco en rojo para que no lo lean rápido, que dice que es al día, no me acuerdo si es 16 o 14 o 10, no me acuerdo si es 10, después del estrés agudo. Fíjense qué pasa con el número de dendritas y el desarrollo neuronal. ¿Qué pasa? Aumenta. ¿Sí? Este es el basal, este es el estrés en el primer día, esto es 10 días después. O sea que el estrés agudo, manejado, moderado, ¿sí?, entremos en eso, cuando hablamos de estrés agudo hablamos de ese tipo de estrés, genera cambios en las neuronas que facilitan el desarrollo de dendritas y de espinas dendríticas, o sea, la conectividad neuronal. En cambio, cuando lo hacen y lo someten a un estrés crónico, ¿qué pasa? Fíjense si comparamos esto con esto. Está lo que se dice poda dendrítica, poda de espinas dendríticas. O sea, además de menos dendritas, hay menos espinas en cada dendrita. Poda sináptica se llama eso. O sea que tiene efectos distintos, sometimiento a estrés agudo que a estrés crónico en las neuronas. Pero encima ese estrés crónico tiene efectos distintos en distintas estructuras cerebrales. Y fíjense lo que pasa. En la amígdala incrementa la longitud, o sea, en la amígdala se da el efecto como fuera agudo, se mantiene el efecto agudo, incrementa la longitud de las dendritas y la densidad de las espinas. Fíjense qué va a pasar. Va a haber mayor registro y expresión de conductas de miedo y agresión. Aumenta la actividad de la amígdala. A medida que va pasando el tiempo sometido a ese estrés, aumenta la expresión de ese tipo de conductas porque están reafirmadas por esos mecanismos de plasticidad adaptativa.
Y en el córtex prefrontal, que es donde hacemos el afrontamiento, la valoración, ¿qué pasa? Hay acortamiento dendrítico y en el hipocampo, que es de donde obtenemos información para hacer esa valoración y ese afrontamiento, fíjense qué pasa. Cuando se libera glutamato, los glucocorticoides junto con el glutamato generan una reacción excitotóxica. Por lo tanto, pone en riesgo la supervivencia neuronal y con el tiempo, si ese estímulo se mantiene, va a ir disminuyendo el tamaño del sistema límbico, principalmente del hipocampo y de la corteza prefrontal. Entonces, vamos a tener los dos efectos opuestos en el estrés. Por un lado, hipertrofia de la amígdala, ¿sí? Y atrofia del hipocampo. Fíjense que obviamente, si se mantiene mucho tiempo, todo el sistema límbico el que se va a atrofiar. Y hay atrofia en el córtex prefrontal. Entonces, fíjense que debido a esos cambios neuronales, va a haber cambios en las conductas. Ustedes ya lo pueden saber. Menor capacidad de valoración, menor tratamiento cognitivo, mayor expresión de conductas que, obviamente, pasan por la amígdala y se expresan. Tienen una... Obviamente que lo importante es que ese tipo de cambios, fíjense que son reversibles en el adulto, pero no son reversibles en el neonato y en el feto. Por lo tanto, ahí tenemos algunos cambios estructurales que el estrés materno genera cambios en el desarrollo de esas estructuras en el feto. Por lo tanto, vamos a tener distintos patrones de conductas en esos niños. O sea que así como la hambruna de la madre, también el estrés materno modifica eso y son mucho más difíciles de revertir. Ay, este me quedó mal, perdón. Bueno, lo tengo que sacarlo. ¿Eso, profe, puede estar relacionado con el burnout? Sí, justamente. Esa sería la etapa ya de agotamiento, cortisol extremo, que produce todo eso. Esperen que tengo que ponerle movimiento a esto, porque si no, no lo vamos a ver. Acá. Animaciones perfectas. Ay, no lo veo, chicos. Acá abajo. Claro. Me parece lindo. Bien. Vamos a guardar. Y ahora. Bien. Entonces, todo esto, o sea, vimos uno de los efectos de cortisol mantenido alto durante bastante tiempo. Pero sabemos que no son los únicos efectos los que son en el sistema nervioso central, que van a modificar la conducta del individuo. También sabemos que tiene un montón, porque son ustedes los que estudiaron cuando vieron los efectos de el aumento del cortisol cuando estudiaban suprarrenales. Fíjense que tenemos a nivel de metabólico, a nivel de manejo de lípidos, a nivel del sistema inmune, acá todos los relacionados con el sistema cardiovascular, que si lo sintetizamos, lo podemos encontrar, sería como un Cushing, básicamente, es un Cushing. O sea, un estrés crónico mucho tiempo, es un Cushing. Y sin los efectos beneficiosos del DEA, o sea que cero protección. Hay algunas cosas que tanto son los glucocorticoides sumados a CRH, fíjense acá que teníamos, los dos inhiben la liberación de GH y de LH y de GNRH, por lo tanto hay menor crecimiento y función reproductiva, y todo el resto lo han estado viendo a lo largo del estudio del sistema endocrino, por eso no voy a entrar en detalle. Había uno que tenemos acá, que es osteopenia, que ese sí, era para que pudiéramos, porque generalmente para tu hormona y eso no le da mucha bola, pero resulta que cuando se produce a ver, vamos a volver. ¿Se acuerdan cuando vimos que la tasa cortisol DEA, ¿sí? El DEA protegía el hueso? El cortisol ya sabemos que por su efecto sobre el hueso, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá lo tenemos. Inhibe la actividad de los osteoclastos, aumenta la de los osteoclastos, encima modifica los niveles de calcio al disminuir la absorción y aumentar la excreción intestinal, aumenta el nivel de paratormona,
y eso hace que disminuya la formación ósea, que aumente la resorción ósea, todo eso lleva, y encima que tenemos disminución de la síntesis de colágeno por el mismo efecto del cortisol, ¿sí? Y eso disminuye la densidad de la matriz ósea. Por lo tanto, va a haber osteopenia. O sea que es toda esa cascada la que lleva a la osteopenia. O sea, no es directo el efecto del cortisol, sino que es a través de todas esas. Acá cuando hablamos de fuerza muscular, ¿qué va a pasar con la fuerza muscular cuando ese músculo ha estado expuesto a altos niveles de cortisol durante mucho tiempo? Disminuye. ¿Por qué? De los aminoácidos y las proteínas. Exactamente, para la gluconeogénesis. ¿Y qué tiene que ver la fuerza muscular con la densidad de masa ósea? ¿A dónde tienen que ir para encontrar esa explicación? ¿A dónde lo irían a buscar? ¿A qué trabajo práctico lo irían a buscar? ¿Ah? Profe, era lo que cuando hacía fuerza con el músculo, el hueso Facilita el recambio óseo. Si no hay recambio óseo, se debilita esa línea de fractura. Exactamente. O sea que, fíjense que por todos lados llevamos a que hay un debilitamiento del hueso, debido a este cortisol. En realidad esto se los puse como ejemplo para que ustedes vean que cada cuadradito, si no lo saben, tienen que ir a pensar con qué lo relaciono para explicar un cómo pasa, ¿sí? Que cuando hablamos de aumento del cortisol, producen osteopenia o debilitan el hueso, seguramente lo vamos a preguntar cómo, ¿sí? Cuando no sabemos, se lo ponemos. Vieron que muchas veces pongo, no se sabe. Cosa que ustedes, si se lo preguntan, digan, no me lo van a preguntar porque no lo saben. No se gasten el tiempo. Pero, en general, establecer la relación para poder explicarlo. Por eso les puse este ejemplo específico de la osteopenia. Y también me interesó de la lipólisis durante el estrés. Pues también hay como una cosa media... ¿Por qué? Porque rápidamente decimos, hormona catabólica, el cortisol produce lipólisis, pero ellos dicen, no, hay lipólisis en los miembros y aumento del tejido adiposo central en el tronco, ¿sí? Como que hay una redistribución, eso dice Sí, por lo menos. Claro, hay redistribución visual. Claro, vos viste una persona hace 5 años y ahora tiene otra forma de cuerpo. Visualmente hubo una redistribución. ¿Cómo? Los receptores. Los receptores. Por ahí, a ver, ¿qué hacen los receptores? Siempre hay una cosa que va a determinar, muchas cosas van a terminar explicándola con los receptores. Primero, en el estrés, fíjense la diferencia. Hay lipólisis por adrenalina, porque se libera adrenalina, ¿sí? Y la lipólisis por adrenalina, a través de receptores beta, que están en los adipocitos, fíjense que actúa principalmente en la grasa visceral, más que en la subcutánea. Estas son a través de receptores beta 3. Es rápida. En segundos o minutos ya se produce, o sea que hay lipólisis en la grasa visceral, pero es mediada por adrenalina. Cuando hablamos del cortisol, perdón. ¿Y esto por qué se lo puse? Solo para que, cuando le preguntamos qué pasa en la lipólisis, el 99,5% olvidó todo lo que sabe de bioquímica. Olvidó todo el trabajo práctico de lípidos, sobre todo si le preguntamos de dónde vienen los lípidos, por ejemplo, ¿sí? Entonces por eso le puse esto acá, para que sepan que seguramente les vamos a preguntar, ¿no qué? Se la van a pasar pidiéndole a los pacientes triglicéridos, tiene trigliceridemia, ¿de dónde vienen? ¿Se entiende? Entonces, tengan en cuenta, está puesto, hablé de esto para que se acuerden cuando estudien, de explicar cómo pasa esto. En esta lipólisis, fíjense que tenemos las catecolaminas, el receptor beta, la insulina que está inhibiendo esta cascada, ¿sí? Y acá que tenemos esto que sería, esto que está representado, AMP cíclico, proteína quinasa A, y acá, sí, que
TAG, ¿qué es? Sí. Por eso se puse. Son dos imágenes. Así acá la tienen grande. ¿Sí? Acá la tienen más fácil. Son 3. Se van saliendo de a uno. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos acá? Se libera el glicerol y acá ¿qué tenemos? Entonces, para que lo repasen. El efecto de lipólisis del cortisol es mucho más lento, ¿sí? Muchas veces también porque tiene otro mecanismo de acción en el cerebro del cortisol, pero sobre todo cambia la relación de cortisol cuando es aumentado rápidamente, disminuido rápidamente, que produce lipólisis, a cuando es el glucocorticoide crónico, que sabemos que es el que decimos lipogénico. Fíjense qué pasa. Principalmente cuando es crónico la exposición al cortisol en esos adipocitos que son del tronco, ¿qué va a pasar? Generan upregulation de un tipo de enzima, ¿sí? Que es esta enzima, que es la que promueve la acumulación visceral. O sea que es la exposición crónica al cortisol modifica el metabolismo solo de los adipocitos del tronco. Y entonces, a través de esta dehidrogenasa, que está en esos adipocitos, se produce la acumulación visceral. ¿Está? O sea que tenemos una diferencia que va a las enzimas o a los receptores. Fíjense que ahí tenemos el nivel molecular de explicación. Y después el otro cambio que tenemos en el estrés, que generalmente vemos, que estaba ahí en un costadito, en el sistema inmune, con la inflamación. ¿Sí? Fíjense qué pasa acá. Acá tenemos como distintos grados de estrés, ¿sí? Y acá tenemos la función del sistema inmune. Si esta es la función que está normal, habla del 100%, fíjense que aumenta con un estrés moderado y cae en el estrés crónico. Nadie duda que pasa eso. La cuestión es decir cómo. ¿Ah? O sea que tenemos una respuesta aguda, hay funciones que se activan para resistir, por ejemplo, a un agente patógeno. ¿Sí? Ahora, si se mantiene con ese efecto, ¿qué va a pasar? El aumento de los mediadores, como el cortisol, pero a su vez, ¿qué va a pasar a lo largo del tiempo? Aumenta el cortisol y ¿qué pasa? Disminuye DEA, lleva a un cambio de perfil en la respuesta inmune. Entonces, ¿qué vamos a tener? En la respuesta aguda, aumenta las catecolaminas, aumenta el CRH, aumenta el CTH y el MSH, que también tiene efecto a nivel inmune, pero no lo vamos a ver. Y el cortisol. Principalmente, ¿cuál es la respuesta? Fíjense, de todos esos mediadores que se liberan sobre el sistema inmune, ¿cuál es? Que aumenta la respuesta innata, ¿sí? ¿Qué más? Aumenta la movilización de los leucocitos y aumenta la respuesta de los linfocitos de Helper subtipo 1. ¿Sí? O sea que esa es la respuesta que se da debido a los 4, a las catecolaminas, al CRH, al ACTH, MSH, a los 5 y al cortisol. Todo esto produce una activación del sistema inmune, que es esa curva. Ahora, si se mantiene, por eso hablamos del modelo crónico, están mantenidos altos los niveles de cortisol durante mucho tiempo, están mantenidos los niveles de prolactina altos, de GH dependiendo del tipo de estrés, y también pueden estar mantenidos, si es por frío, los niveles altos de hormonas tiroides, si no, no. O sea, dependiendo del tipo de estrés, va a ser el tipo de perfil hormonal. Pero en general, todos son más debidos al efecto del cortisol. ¿Y cuáles son? Disminuye la respuesta innata, disminuye la distribución, o cambia en realidad la distribución de leucocitos, y se diferencian más leucocitos TH2. ¿Sí? Ahora ustedes se tienen que acordar e ir a inmune y decir qué eran los leucocitos TH1 y TH2. Los que están haciendo micro lo tienen más, ¿sí? Más rápido, más accesible la información. Porque en este año, ¿qué son?
Cuando hablamos del perfil TH1 y TH2. TH2 sintetizan interleuquinas que van a citoquinas en realidad que van a liberar TH1 y los TH1 que van a liberar interleucina 2, que es la que estimula la diferenciación del margen de leucocitos en este caso, y además diferenciación de los CD8, perdón. Entonces hay una nutrición, pero hay una diferenciación de todo lo que sería leucocitos T. Y cuando hablas de grandes rasgos de los tipos de inmunidad, ¿cuál estaría más exacerbada en cada caso? En este caso va menos inmunidad celular, que sería la clasita. En una va a estar activada la celular, la respuesta es a través de TH1, y en TH2 va a estar más activada la inmunidad humoral. Así como a dónde anclarse para saber qué pasa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Justamente acá que tenemos el tipo de estrés que va a llevar a esto. Normalmente están en un equilibrio porque constantemente están liberando citoquinas que se modulan entre ellas, como dijiste vos, pero debido a las hormonas que se liberan, neurohormonas y neurotransmisores, se va hacia un lado o se va hacia el otro, dependiendo si es rápida la respuesta o crónica. Entonces, fíjense que cuando tenemos una respuesta rápida, que vamos a tener cortisol y adrenalina. A nivel inmunológico aumentan, ¿sí? Cuando es crónico, el cortisol disminuye el TH1, disminuye natural killer y aumentan los monocitos. Y estas son las citoquinas que aumentan. Ahora, en realidad esto no nos explica todo, porque tenemos que hablar de que en realidad el cortisol y DEA son los que van a estar regulando este perfil o este balance. Porque en realidad sabemos que en el estrés agudo se libera cortisol y se libera DEA. Entonces la presencia de DEA es la que va a terminar favoreciendo la diferenciación a TH1. Esa tasa. En cambio, en el crónico, DEA disminuye, se aumenta el cortisol y es la presencia de cortisol la que va a terminar favoreciendo el balance hacia TH2. Entonces vamos a tener acá favorecer la inmunidad celular que nos ayuda a defendernos del patógeno, ¿sí? Y acá que tenemos aumento de la inmunidad humoral que si se mantiene mucho en el tiempo, ¿qué riesgo corremos de ese aumento de la inmunidad humoral? Aparición de enfermedades autoinmunes, que ese es el riesgo justamente. Entonces sabemos que cada presencia de interleuquinas diferentes promueve cada una de las líneas y sabemos que cada una de las líneas va a modular a través de las interleuquinas que libera o una respuesta celular o una respuesta humoral. No quiere decir que una desaparezca, sino que es predominantemente celular, predominantemente humoral, debido a que en una el cociente cortisol DEA, ¿sí?, es bajo y en el otro el cociente cortisol DEA es alto. ¿Sí? Ahora, perdón, estoy haciendo mal. ¿Qué va a pasar? Con el cortisol, nuevamente, o el glucocorticoides, entonces es como que se nos hace mucho ruido. Y tiene muchos efectos sobre el sistema inmune. Y fíjense que acá, pero principalmente, inhibe la producción de citoquinas proinflamatorias. Justamente por eso lo tomamos, nos lo dan, o lo tomamos, ¿sí?, para disminuir los procesos inflamatorios. Porque tiene una importante inhibición de producción de citoquinas proinflamatorias, pero a su vez promueve las antiinflamatorias, ¿sí? O sea que de los dos lados favorece la disminución del proceso inflamatorio. Y a su vez promueve la apoptosis de macrófagos, células dendríticas y linfocitos T. Todo hace que decline. O sea, nosotros lo vemos como que declina la función inmune, pero cuando lo tomamos como un fármaco, en realidad es el proceso que queremos, que decline ese proceso. Ahora, fíjense que acá tenemos estas flechas, y fíjense que en general inhibe prácticamente todo. ¿Ven las flechas rojas? Acá solamente favorece la liberación de citoquinas de los linfocitos T regulatorios, y acá
Esto que tiene una roja y una verde, ¿qué quiere decir? Que a bajas concentraciones favorece la actividad y a altas concentraciones la inhibe. Y eso depende de qué? De la presencia de los dos subtipos de receptores básicos, MC y GC, ¿sí? Que son de alta afinidad y de baja afinidad, que va a tener efectos distintos sobre esas células. Por lo tanto, fíjense qué pasa. A medida que aumenta la concentración de cortisol libre, ¿qué pasa con la actividad de los mecanismos de defensa? Primeramente, va a ser favorecida, ¿por qué? Porque a bajas concentraciones, ¿qué estamos activando? Los receptores mineralocorticoides, ¿sí? Entonces eso va a mantener el trofismo sobre la actividad de esas células cuando hay bajos niveles. Pero ¿qué pasa cuando en estrés se mantienen altos y activamos los GC? Aparece la acción, que es la declinatoria de esa acción inmune. O sea que tenemos el cociente cortisol DEA y también sabemos que depende de la presencia del subtipo de receptor glucocorticoide, que es muy importante, niveles basales a través de los MC, altos niveles a través de los GC. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en cualquier célula del sistema inmune, no tenemos que pensar, porque pensamos siempre en una sola cosa. Resulta que en ese momento, esa célula del sistema inmune, fíjense todo lo que está recibiendo. La información que está recibiendo y que tiene que integrar, porque no es solamente la neurona la que integra, ¿sí? Fíjense que tenemos los TLR, ¿qué son? ¿Se acuerdan? Los receptores patógenos. O sea que dependiendo del patógeno va a ser la señal que manda hacia adentro. Acá que tenemos receptor glucocorticoide, va a modular también la síntesis. ¿De quién? De las citoquinas, vamos a hablar. Acá que tenemos receptores beta-adrenérgicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es una respuesta aguda, tenemos también simpático y a su vez, si es crónica, ¿sí? También a través de la médula adrenal tenemos elevados niveles de adrenalina, mientras no sean los receptores alfa-adrenérgicos, ahí que tenemos que ver en ejercicio, pero bueno, será para otro teórico. Y acá que tenemos, y que nos faltaba, la acetilcolina. También tiene receptores de acetilcolina. O sea que en realidad, lo que está pasando en las citoquinas que se liberan dependen de la sumatoria de todas esas señales que está recibiendo el linfocito, por ejemplo, o el macrófago. ¿Sí? Todas estas señales, ¿sí? Van a regular la liberación de citoquinas. Ahora, ¿de dónde proviene? Sabemos dónde proviene, ¿sí? Y en qué momentos se libera más y menos. También sabemos qué función tiene, pero no la tenemos tan detallada, por eso la vamos a ver. Y la acetilcolina no la hemos nombrado nunca, más allá para la parálisis y desmayo en los animales. Y en nosotros también, síncope vasovagal. Entonces podemos definir que la interrelación entre el sistema nervioso, endocrino e inmune tiene 3 patas. Una, las básicas. Después tiene 200.000. ¿Sí? Pero hay 3 básicas. La que vimos más, que es el eje, ¿sí? Que hace que se libere a través de la corteza cortisol, glucocorticoides, el simpático, a través de la médula adrenal, y esta vía que se llama antiinflamatoria colinérgica, ¿sí? Que es la que vimos, que esas células inmunes tienen receptores, y que tiene que ver con las señales que puede captar el vago de la periferia, llevarlo al núcleo intercosolitario, se integra en el núcleo intercosolitario y se activa el sistema nervioso parasimpático para regular la función inmune. ¿Sí? O sea que tenemos todo el sistema autónomo regulando la función inmune, tanto simpático como parasimpático. Entonces, acá tenemos los 2 primeros. Acá que tenemos el eje, hipotálamo, hipófisis adrenal, glucocorticoides, receptor intracelular, que va a, principalmente, ¿qué dijimos que hacía? El efecto es antiinflamatorio. O sea, va a disminuir las proinflamatorias y va a aumentar las antiinflamatorias. Fíjense qué pasa con el sistema nervioso simpático, ya sea por los nervios o por la activación de la médula, ¿sí? Va a activar los receptores beta-adrenérgicos. ¿Y qué hacen? Aumenta la excreción de las citoquinas
proinflamatorias. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me cierra esto? Ahora lo vamos a terminar. Es uno de los cierres de la relación, es uno solo, el más fácil, porque es mucho más complicado. Este es el más fácil. Y nos queda la vía que se llama colinérgica antiinflamatoria. Y se puede establecer como un reflejo. ¿Sí? Porque dijimos, el nervio vago, sensorial, sensitivo, lleva información y ¿a dónde se integra? En el núcleo del tracto solitario. ¿Sí? ¿Y qué hace cuando se libera la acetilcolina? Inhibe la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Por eso se llama antiinflamatorio. Y eso limita o previene el daño tisular. O sea que esto que teníamos acá, vamos a ir para atrás. Esto que está acá, a través de principalmente receptores nicotínicos, me va a estar regulando, ¿qué cosa? La síntesis de citoquinas anti. Por eso es vía antiinflamatoria. Esta es inflamatoria y esta es antiinflamatoria. Anti, pro, anti. ¿Ah? Ahora, nosotros vimos todo lo que baja del sistema nervioso central y modula neurohormona, simpático y parasimpático. Como si del sistema nervioso, del sistema inmune no pudiera llegar información que modulara la actividad del sistema nervioso. ¿Sí? Es bidireccional la vía. ¿Qué tenemos acá entonces? Vimos esto, acá tenemos las vías que vimos, ¿sí? Acá tenemos la simpática. Y acá que tenemos que cualquier daño tisular, cualquier infección, genera liberación de citoquinas que pueden atravesar la barrera hematocefálica y llegar a impactar ¿en dónde? En el sistema nervioso central y modificar la actividad de varias estructuras. Principalmente, ¿quiénes? Las actividades del hipotálamo. Por eso es que... ¿Cómo? Ahí no regula la temperatura una vez. Una de ellas regula la temperatura. Y, a su vez, ¿qué hacen? Activan, por vía vagal colinérgica, el reflejo antiinflamatorio. ¿Se entiende? Para cerrar lo que vimos. Eso que nosotros decíamos, que se libera, es en función de que hay citoquinas que también llegaron y modificaron la acción del sistema nervioso central. Principalmente, ¿cuáles? Fíjense que siempre son las mismas. Interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral. Principalmente liberados durante respuestas innatas. Son las que van a impactar principalmente en ¿dónde? En el hipotálamo y van a controlar la vía vagal colinérgica antiinflamatoria, como un reflejo. Ahora, nos falta otra pata, ¿sí? Que es el eje, que esto que no es solamente, fíjense que vamos agregando, no es neuroendocrino inmune, también hay que agregarle el tubo digestivo. Porque cuando veía el tubo digestivo nombramos 2 o 3 cosas importantes de esto. Y estoy sacándole así como lo importante, mucho más complicado. La activación por estrés, por ejemplo, del aumento de corticoides, va a modificar la actividad del tubo digestivo. Va a modificar la de las células inmunes. ¿Sí? Y eso va a tener impacto en esto, que ¿qué es? La microbiota. ¿Sí? Y ustedes vieron qué funciones cumple la microbiota cuando vieron hace mucho tubo digestivo. ¿Qué funciones tiene? Inmunológica. Competencia. Bien, producción de vitamina K, Competencia, pero parte del sistema de defensa. ¿Qué más? Y 2 que son re importantes. Hay una que es importante. Fíjense que acá que hay. Esto que dice acá. Creo que dice acá. ¿Qué son estos que le puse acá? Ácidos grasos de cadena corta. ¿Qué son los ácidos grasos de cadena corta? Bien, cuando vayan a estudiar cáncer de colon les va a interesar.
No, son protectores. Claro, Son los que ayudan a mantener el trofismo del colon, pues se da principalmente en el colon. Porque entonces ustedes le pueden explicar a sus pacientes por qué le recomiendan una dieta rica en fibras. ¿Por qué? Porque ellos son los que provienen de la degradación de la fibra no digerible. Y son elementos protectores del epitelio y el funcionamiento del colon. Por lo tanto, también, o sea, necesitamos por a su vez tener a los bichitos que favorecen ese procesamiento para la reproducción. ¿Sí? Entonces, necesitamos mantener la microbiota y aportarle fibra para producir niveles importantes de esos ácidos grasos de cadena corta, importantes para mantener la funcionalidad y la estructura del colon. ¿Sí? Por un lado, eso es importante. Y por otro lado, además de tener esto acá, que dijimos que sabemos que tanto el vía simpática como parasimpática van a modificar el funcionamiento del tubo digestivo. Acá que tenemos esa microbiota que produce los ácidos grasos de cadena corta, modifica la liberación de citoquina por la contacto de los linfocitos con las células, ¿se acuerdan? Bueno, ya no vamos a volver inmune del tubo digestivo, las células dendríticas, pero fíjense que acá hay otra cosa importante. O sea que tenemos un ida y vuelta. Por un lado, fibras enérgicas y por otro lado tenemos las vagales y después productos bacteriales que fíjense que, y productos de las células del epitelio que ¿qué producen? ¿Qué es 5-HT? Serotonina. ¿Somatostatina dijeron? Serotonina. Ah, yo oí mal, chicos, perdón. ¿Dijeron somatostatina? No, serotonina. No, serotonina. Yo oí cualquier cosa. Bien, serotonina. Fíjense que, ¿por qué es importante saber eso? Porque la mayor parte de la serotonina del cuerpo no es sintetizada por las neuronas, el sistema modulatorio difuso, sino por las células epiteliales del tubo digestivo. Otra razón para mantener en buena funcionalidad nuestro tubo digestivo, ¿sí? ¿En colaboración con qué? Con el microbioma, ¿tá? Entonces, y esta serotonina tiene directo impacto en la funcionalidad del sistema límbico, porque además de serotonina también genera el productor que es triptofano, o sea que además de producir mucha serotonina, produce el triptofano que es necesario para producir melatonina y serotonina a nivel central. Por lo tanto, por eso se dice que tiene que haber existe un eje entre el cerebro y el tubo digestivo mediado por el sistema inmune y controlado por el sistema endocrino que es de ida y vuelta, ¿sí? Pero principalmente nos centramos, ya sabemos lo que pasa en el cerebro, en esas dos funciones importantes del tubo digestivo, principalmente producción de triptofano y serotonina que van a impactar directamente. O sea, son tan importantes que se estudian justamente esos niveles en las personas con depresión. Y se modifica la producción de serotonina a través de la acción del tubo digestivo. Por lo tanto, son cosas importantes a tener en cuenta, ¿no? En la funcionalidad entre el tubo digestivo y el sistema nervioso central. Entonces, para ir terminando, tenemos la duración del estresor, el procesamiento, el afrontamiento, la acción del sistema, de todos los sistemas nerviosos, endocrino, inmune, determinan los efectos sobre la salud. Entonces vamos a tener acá que estamos comparando lo que pasa cuando tenemos lo que llamamos estrés agudo y lo que pasa con el estrés crónico. Pero lo que pasa es que el estrés crónico es prácticamente una construcción, ¿sí? Porque el estrés crónico nos referimos principalmente al estrés psicosocial, ¿sí? Casi como una construcción cultural. ¿Sí? Como decimos, en el paleolítico
Sí, corrían, salían a cazar, llegaban, comían, tenían hijos, no, o sea, no había alarmas, no había nada más de que preocuparse conseguir comida y que no te coma indeseable. Las dos únicas preocupaciones también, las únicas. Por lo tanto, en realidad, a medida que se va complejizando el nivel cultural, somos sometidos a la cultura que creamos, aparecen un montón de estímulos que generan sobrecarga alostática. Entonces, justamente esa respuesta aguda, que es lo que favorecía la adaptación, por eso hablamos de una respuesta adaptativa, que pasa a ser desadaptativa, era lo que en una respuesta aguda nos asegura, ¿qué cosa? La energía para la lucha o la huida, pero en una respuesta a largo plazo, ¿qué nos causa? Obesidad. O sea, todo eso que favorece una respuesta aguda en la desadaptativa causa una patología. ¿Sí? Cuando vemos el sistema inmune pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Fíjense que favorece la reactividad del sistema inmune, pero nos puede llevar a reacciones de autoinmunidad. Favorece la distribución de la bulimia para la lucha o huida, pero a largo plazo, ¿qué nos causa? Hipertensión. ¿Sí? O sea que todo justamente son las dos caras de la moneda. ¿Sí? En una, por eso hablamos de adaptativa, y en otra, no adaptativa. Porque en realidad no estamos adaptados para este sistema. No evolucionamos para esto. Pero el cerebro así evolucionó, entonces estamos acá. Volvemos a las estrategias de afrontamiento. ¿Por qué son importantes? Por esto. Porque esta tríada, ¿sí? Justamente, ¿qué va a pasar? Esta tríada que se comunica, y volvemos al concepto original, siempre hablamos de homeostasis, mecanismo de control, regulación homeostático, como el nervioso y endocrino, pero saben que tenemos el inmune, ¿sí? Es la otra parte en realidad, porque ese sistema inmune, a través de sus mediadores que son las citoquinas, regulan tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino. Obviamente, disfunciones en cada uno debido a el estrés constante que lleva a patología. Y fíjense que, volviendo a lo que estuvimos viendo en las clases pasadas, si vemos cuando la carga alostática está incrementada, o sea, hay sobrecarga alostática, que ya lo todos vimos, aumento del cortisol, aumenta la actividad simpática, declina la parasimpática, aumenta la citoquina proinflamatoria, de parte del sistema inmune, la ansiedad, la depresión, pérdida del sueño, ¿sí? Desregulación de ingesta, expresión de conductas psicoadictivas. Fíjense qué pasa cuando dormimos menos de 4 horas por día. Pasa mismo. ¿Sí? O sea, en realidad, esto pasa a ser una parte de esa sobrecarga alostática. ¿Sí? Porque uno dice, ay, lo recupero el fin de semana y duermo 18 horas. No. Los ritmos de sueño se mantienen. Mínimo 6 horas. ¿Sí? Mínimo 6 horas para funcionar adecuadamente y que esto no se convierta en una sobrecarga alostática. ¿Sí? Y ayuda a mantener los niveles de alerta adecuados para la mejor performance. Esto como un cuadrito, en realidad sintetiza todo. Y espero que en realidad no lo miren ahora para aprender fisiología, sino que lo utilicen en un futuro con sus pacientes. ¿Sí? Que lo miren de esa forma el paciente. A mí me gustaría que me miraran así. ¿Sí? No como un hígado, sino como, fíjense, tenemos que tener en cuenta los eventos estresantes en la vida temprana. En la vida uterina ya hay modificaciones, en los niños ya hay modificaciones por estar sometidos a estrés. Los procesos alostáticos, todo lo que va a ayudar a ese paciente a confrontar esas cargas alostáticas y que obviamente, si tiene capacidad de resiliencia, va a ser beneficiado. Si no, aumenta su carga de vulnerabilidad, va a terminar en este estado. ¿Sí? Sabemos que el estrés crónico produce todo este tipo de patologías. Básicamente, pregúntenle a su paciente cuántas horas duerme, cómo trabaja, cómo se siente en el trabajo, porque nos va a dar mucha más información capaz que el análisis de la hemoglobina. ¿Sí? Básicamente, eso les ayuda. Es como el nexo entre lo bio y lo social. Recuerden eso.
Así que bueno, como ejemplo después les voy a subir la parte de ejercicio físico y altura para que lo tengan para el examen final y les vamos a subir el horario de consulta. ¿Tá? Así que duerman por lo menos 6 horas, chicos.